Muy buenas tardes, doctora. Buenas. Muy buenas tardes. Buenas. Muy buenas tardes, doctora. Buenas. Muy buenas tardes, doctora. Quiero hacerle unas preguntas y espero que esté a gusto con las preguntas que le voy a hacer. Dime dónde estás, si tu amor se pierde la humanidad. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por invitarme a su nuevo programa o podcast que están haciendo. Buena iniciativa. Ya, muchas gracias. Voy a comenzar con las preguntas. ¿Qué fue lo que le inspiró a trabajar de doctora? Bueno, cuando uno sale del colegio, no sabe qué carrera estudiar, pero las oportunidades siempre existen y no hay que desaprovecharlas. A veces las oportunidades solo vienen por una o dos veces y eso no tenemos que desaprovechar en ningún momento. Bueno, la inspiración que me dio para estudiar era porque no tenía otra opción. Yo ya tenía una beca para estudiar en Cuba y sí, fui, pero por problemas y motivos personales regresé a Bolivia y ya tenía yo ese incentivo de estudiar medicina. Entonces acá continué con la carrera, gracias a mis papás que hicieron el esfuerzo y bueno, pude continuar con la carrera de medicina. Muy inspiradora su historia. Voy a comenzar con otra pregunta. ¿Cómo se sintió al lograr cumplir su sueño, doctora? Es algo que satisface tanto para un logro propio, para mi familia, para mi papá, que se esforzaron mucho, porque no es fácil y nada es fácil para uno que quiere, digamos, superarse. Yo salí con 17 años de San Matías, estudié en este colegio hasta la secundaria, hasta primaria. Luego secundaria lo hice en el colegio Mariscal. Y bueno, salir de una comunidad para ir al centro a estudiar y posterior salir del país fue un gran reto para mí. Pero eso no me detuvo en ningún momento para cumplir y hacer realidad mi sueño. A mí, muy sinceramente, con mi palabra me conmueve su historia porque está muy difícil a veces las cosas porque a veces la gente no cree por lo que uno, a veces sus sueños son muy grandes, pero yo sé que siempre uno lo puede conseguir. Buenas tardes. Le voy a hacer unas preguntas. ¿Cómo se sintió al tener que mudarse a otro país? Fue algo que no lo esperaba. Uno, porque cuando estuve en Cuba antes no había teléfono, ahora tenemos teléfono por todos lados. Y mi madre fue a saber que yo estaba en Cuba después de 2 días, cuando yo ya estaba allá. Porque gracias también a mis hermanos mayores, en aquel entonces, que hizo todas las gestiones para que yo me vaya becada a Cuba. Y antes eran solo escogidos de hijos de políticos, hijos de gobernadores, todos ellos podían ir a estudiar. Pero como siempre las amistades son los que valen y mi hermano tenía buenas amistades, entonces hicieron para que yo me vaya a estudiar allá. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué volvió a San Matías? Volví a San Matías porque me dieron la oportunidad de trabajar acá en mi pueblo. Agradezco mucho a las gestiones de aquel entonces de un asambleísta que él lo primero que hizo fue meter a su gente matieña a trabajar. Y una de ellas, pues gracias a Dios fui yo, aunque hubieron muchos comentarios X, porque ustedes saben, estamos en un pueblo y los comentarios siempre van que fue porque por una cosa, por otra, la metió a trabajar acá. Y sin embargo no fue así. Yo tuve la dicha y gracias a esa invitación pude venir a trabajar directamente desde el 2017 con ITEN acá a San Matías. Voy a hacerle una pregunta. ¿Cómo se sintió al estar lejos de su comunidad y de sus padres? Me sentí, bueno, al comienzo era ese cambio de tanto
la cultura donde estaba, donde yo había nacido y crecido, que era una comunidad, no tenía tanto esa, o sea, me sentía es más triste, me sentía triste porque estaba muy lejos y lejos de mi familia, pero también tenía en mente que eso era la oportunidad y yo no tenía que desaprovechar. Pero hay cosas que a veces cuando uno es joven y no le dan esa orientación a uno, que uno tiene que estudiar, que eso es tu futuro, o que eso es lo que te va a llegar a ser alguien más, a concluir, digamos, tus estudios. Si yo tuviera en ese momento, alguien me hubiera hablado así, de esa forma, yo terminaría mis estudios en Cuba, pero no. La ansiedad, la depresión, la tristeza de estar en un lugar lejos hizo que dejara, digamos, todo, y en una oportunidad de vacaciones me vine y ya no quise regresar. Pero como le dije antes, gracias a los esfuerzos de mi papá, que continué otra vez la carrera. Quería hacer dos preguntas. ¿Cómo ha llegado a ser doctora? ¿Cómo llegué? Bueno, ahí está, ya la respondí. Fue estudiando, fui a Cuba, de allá regresé, volví, estudié en la universidad acá en Udabol. Y le voy a contar una anécdota, que no todo acá en Bolivia fue color de rosa cuando llegué, porque hubo una parte de mi familia donde decían que yo ya había tenido la oportunidad de estudiar y que ya yo no debería volver a estudiar porque la perdí en esa oportunidad y que mis padres no tenían más condiciones de hacerlo. Y bueno, la verdad es que yo me sentí triste. O sea, yo estaba en la casa, tuve 3 meses en mi casa, lavando, limpiando, haciendo todos los deberes de la casa, porque ya no había más. Yo ya no sabía ni por dónde empezar otra vez. Entonces llega un día mi otro hermano, porque yo soy de una familia numerosa, y le dice a mi papá: usted tiene condiciones, usted es profesor, gana un sueldo, ¿por qué no saca un préstamo? Y hace que ella vuelva a estudiar. Bueno, entonces de ahí ya mi papá hizo todas las diligencias, agarró y bueno, me mandó otra vez, pagó la carrera y me fui a estudiar. Pero lo que me mandaba mi padre era lo mínimo y lo básico para empezar allá. Y yo tuve que trabajar allá en la Burger King, no, perdón, en la Toby. Empecé a trabajar en la Toby y la verdad es que no me gustaba para nada. Era un trabajo muy pesado para mí en aquella época. Uno, porque yo no sabía nada de cocina y tenía que aprender a picar lo que era la cebolla, bien lo que era la lechuga, porque había la gerente que decía: esto tiene que salir, esta lechuga tiene que salir como escupido de vaca, así, finingo. Bueno, y la salida era a las 11:30 de la noche. Y sí o sí yo tenía que hacerlo. Y yo decía: ve, no estuviera yo bien estudiando en Cuba. Y eso era cada vez en mi cabeza: ve, no estuviera vos bien haciendo tus cosas, estudiando, no, pero ahora vas a sufrir. Yo mismo eso me decía, ¿no? Yo dije: no, aguanté solo un mes. Un mes estuve en ese trabajo y de ahí ya no quise más. Yo dije: no, tengo que dedicarme a estudiar, nomás estudiar y estudiar. Pero a eso aprendí también lección, que si yo no estudiase no iba a tener, digamos, o sea, un futuro para mí. Así que después empecé a estudiar otra cosa y así, como le digo, a trabajar de otras cositas más leves para tener algo más de lo que me mandaba mi papá. Y eso. ¿Por qué tiene la fundación de su hermano fallecido? Eso es un punto muy fuerte, diría yo, para mí. Bueno, la fundación fue creada en el 2019, después de 5 meses que falleció mi hermano. Sí. Fue creado con 4 amigos que estábamos en un churrasco y yo le dije a ellos que quería hacer como algo que beneficie, un grupo o algo que ayude a la población, yo dije. Y ellos me decían: vamos a hacer entonces una fundación, sí, una fundación, le dije.
y íbamos a poner en bolito los cuatro los nombres de cómo se iba a llamar la fundación. Yo en mi mente era Médicos Fronterizos, así se iba a llamar la fundación. Pero los otros ya se habían combinado y dijeron no, que lleve el nombre de su hermano. Cuando ellos me dijeron que se iba a llamar el nombre de mi hermano, yo quedé feliz, digamos, ¿no? Que se llame así, esto, vamos a hacer esto, todo. Y así empezó a hacer la fundación, gracias en honor a mi hermano, ya que él siempre trabajó en la zona rural también. Y bueno, eso es en honor a él, porque él era una persona también que le gustaba ayudar a los demás. Y hasta ahora sigo con esa fundación. Muchas gracias. A ver, a mí me gustaría preguntarle un poco, ¿qué significa San Matías para usted? San Matías es un pueblo, para mí es mi casa, es mi hogar. San Matías para mí es algo que me representa donde quiera que yo vaya. Es mi identidad. Y hablando un poco de eso, ¿cómo recuerda usted sus primeros días de infancia viviendo por acá? Mi infancia la pasé muy bien, me recuerdo que jugábamos hartísimo lo que era en la calle, donde mis primas jugábamos lo que era fútbol, el taco que le llamamos, y también con mi fundación hago en la semana de San Joaquín, la joaquineña, y es donde yo hago de que haya todos esos deportes, esos juegos de antes, para que también, pero eso solo para las personas mayores, para que ellos se sientan que también que vivan su infancia en estado ya de juventud de ahora, ¿no? Ya. Y hablando un poco sobre su infancia, sobre San Matías, ¿en qué momento usted dijo, quiero dedicarme a la medicina? ¿Dónde halló esa inspiración? Bueno, en ningún momento de mi infancia dije que iba a ser doctora. Yo lo único que menos quería era ser doctora, ¿no? Yo siempre miraba a mis papás, a mis hermanos mayores, que ellos eran profesores. Y siempre jugaba era que yo era la maestra, que yo era la que hacía las clases, lo sentaba a mis 10 primas ahí y yo le pasaba las clases. Los cuadernos eran las hojas de chaco, así esas grandes, y le decía, este es tu cuaderno, este es tu cuaderno. Y mi pizarra, me acuerdo que era una lata y con carbón le decía la tiza. Bueno, y así le dibujaba y yo era la profesora. Yo decía que quería ser profesora. No tenía yo esa inspiración todavía de ser médico. ¿Y de dónde nace eso? ¿En qué momento dijo quiero ir por ese El lado? momento nace cuando me voy de San Matías, Santa Cruz, fui a hacer curso de secretariado. Y allá mi hermano tiene amistades de las becas que se iban a ir a Cuba para estudiar medicina y todo eso. Pero en sí yo no iba con esa intención de estudiar eso, porque no tenía nada en mente que era lo que yo quería hacer, digamos, en sí, ir a estudiar. Pero fui, digamos, para hacer ese curso y para ver qué otra carrera podía yo estudiar, aparte de ser profesora. Pero nunca se me pasó por la cabeza estudiar medicina porque era una carrera muy cara. Y entonces las posibilidades tampoco no daban. ¿Y hoy qué significa para usted la medicina? Ahora para mí medicina es algo que es parte de mi vida, diría yo, o es parte de mi vida, porque es de ayudar al prójimo, ayudar al que necesita, a sacar sus dolencias. Para mí medicina ahorita es todo. Bueno, entendiendo un poco el liderazgo que usted tiene dentro de la misma comunidad, ¿cómo ve el liderazgo de la mujer hoy en día dentro del pueblo? Hoy la mujer ya no es no es que no puede hacer. Cuando se propone, cuando tiene meta, sabe salir adelante. Ya ahora la mujer tiene más voz, tenemos digamos, ese don ya de ser más de autoridad, de dirigir algo. O sea, lo veo que una mujer puede todo, tiene los mismos derechos también que un varón, ¿no? Yendo por ese rumbo, a usted la escogen hija predilecta dentro del municipio. ¿Qué significó para usted ese nombramiento? Para mí me llenó más que todo de orgullo
siento que es algo que no esperaba, no esperaba que me den ese reconocimiento, pero es algo muy gratificante para mí. Es algo que me llena también a mí de satisfacción, que estoy cumpliendo algo que nunca pensé tal vez que me lo darían, digamos, ese título, ¿no? Ese reconocimiento. Quiere decir que yo estoy ayudando a mi pueblo en alguno u otro sentido, que ellos están conformes o ellos están con lo que yo estoy haciendo, lo ven que está bien, digamos, ¿no? Y eso para mí es una alegría. Sí, se ha visto que usted aporta mucho, siempre lo que puede al pueblo de una u otra manera. Y me gustaría consultarle, ¿qué prioridades cree usted que deberían tener las autoridades con las nuevas generaciones, con los jóvenes hoy en día? Darle más oportunidades de orientaciones, de estudios, porque la mayoría de acá, de las comunidades más que todo, ¿no? No tienen una orientación en sí de qué es lo que van a estudiar. Tiene que haber como cursos, clases de algo de liderazgo, que lo hagan sentir a ellos que pueden hacerlo, que pueden cumplir sus sueños, lo que ellos quieran. O sea, tiene que haber esos cursos, más que todo por parte de la alcaldía, para todos los jóvenes, por lo menos una vez al mes, una charla, una orientación, algo para todos los jóvenes. ¿Qué mensaje usted le daría aquí a los jóvenes? El mensaje que le doy a todos ellos es que todos ustedes son capaces de cumplir sus sueños, que ustedes no tienen que colocarse ningún obstáculo. Ustedes son estudiantes, son jóvenes y sobre todo busquen, vayan atrás de lo que ustedes quieren ser en realidad, porque ustedes son el orgullo de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanos y de una comunidad que espera mucho más de ustedes. Ustedes van a ser algún día también mujeres y hombres de gran valor y van a liderar bastante, ya sea algún proyecto, van tal vez a ser autoridades, y me gustaría verlos también allá cuando yo ya sea viejita y ustedes van a estar ahí en la cabeza, de frente. Así es. Déjeme preguntar algo, doctora. ¿De qué se enferma más el matieño? El matieño se enferma más, bueno, más que todos los ancianitos, ¿no? Vienen más enfermos, son de patologías de neumonía. Ah, ok. Muchas gracias, doctora. Bueno, como usted sabe, estamos iniciando recién este proyecto. Para nosotros es un honor tenerla acá y que empecemos eso con usted. Sé que nos va a dar mucha suerte para que eso salga adelante. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias también a todos los alumnos. Es bonita la iniciativa, profe. Me gustaría también hacer un programa con usted cada sábado, más que todo con los jóvenes. Un proyecto que podríamos hacerlo y también invitar a otros colegios para que se vayan interactuando, para que esto no quede aquí, sino que vaya a más. Claro que sí. ¿Cómo Podría no? ser internacionalmente también lo podemos hacer. Estamos con Cáceres cerquita y tenemos muchas posibilidades de hacerlo. Y eso sería, profe, muchas gracias y bueno, cualquier cosa estamos para ayudar, para colaborar. Ustedes saben que lo que sea, estamos ahí para cualquier orientación o cualquier cosa que quieran también ustedes. Está bien. Muchas Gracias, gracias. doctora.